Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. It's so nice to be with you on this class. We are going to begin now. I hope to be okay for today because today is a rainy day, but it's a nice day. It's a nice day. Well, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que es la clase de inglés básico. Cada semana, ¿verdad? Con los grupos de inglés siempre estamos viendo un valor, ¿verdad? Que se examina de acuerdo a los principios bíblicos, ¿verdad? Que se basa en la palabra de Dios. Examinamos diversas traducciones, ¿verdad? En este caso vamos a ir a ver a la New International Version o la nueva versión internacional de Proverbios 2:6. En español, la traducción Reina Valera nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En la New International Version o la nueva versión internacional, el libro de Proverbs 2:6 nos dice, For the Lord gives wisdom from his mouth, come knowledge and understanding. Lo vamos a leer una vez más. Proverbs 2:6, For the Lord gives wisdom, for his mouth come knowledge and understanding. Bueno, literalmente, ¿verdad? El inglés nos dice por el Señor, ¿verdad? O de parte del Señor viene la wisdom. Esa es la palabra que vamos a estar examinando esta semana. Wisdom se refiere a sabiduría, ¿verdad? Eso significa wisdom en inglés. For the Lord give wisdom, porque el Señor da la sabiduría from his mouth, de su boca, from his mouth, de su boca come knowledge and understanding. De su boca viene el conocimiento, eso es la palabra knowledge, y understanding vendría siendo como el entendimiento, ¿verdad? O la comprensión. Entonces ahí cambia un poco porque la versión en español nos dice inteligencia, conocimiento e inteligencia. La versión en inglés nos dice más el conocimiento y el entendimiento. Son cosas que vamos a ir revisando, ¿verdad? Semana a semana respecto de The Bible. Así que con eso cerraríamos, digamos, la introducción de esta clase, recordando que el valor del cual vamos a estar aprendiendo es wisdom. Wisdom, que significa sabiduría, ¿verdad? Wisdom, sabiduría. Y estaríamos leyendo, toda la semana vamos a estar leyendo Proverbs 2:6, From the Lord, for the Lord give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Otro aspecto importante es que en la mayoría de Biblias en inglés no vamos a encontrar este nombre para Dios, ¿verdad? El nombre Jehová, debemos de estar conscientes que es una adaptación, ¿verdad? Es una adaptación del hebreo al español. En el inglés no se usa esta palabra, ¿verdad? Es poco usada. Lo que se utiliza es Lord, ¿verdad? Siempre todo en mayúscula. Cualquiera pensaría, mire, ¿y eso está bien escrito así, todo en mayúscula? Sí, porque se están refiriendo a Yah, a Dios propiamente. Ok, hasta acá el versículo para esta semana. Y vamos a pasar al material que les compartí hace un momento, ¿verdad? En esta clase vamos a comenzar a hablar respecto de lo que vendrían siendo los sonidos de las vocales, ¿verdad? Con eso vamos a trabajar el día de ahora. Bueno, permítame cambiar nada más acá de pantalla. Vamos a ir acá. Ok, bueno. Vamos a lo que son las English vowels. Vamos a conocer las vocales en el inglés, ¿verdad? Bueno, la introducción nos dice algo importante, que en el English tenemos 20 phonemes, tenemos 20 fonemas. Eso es la primera palabra que debemos tener en cuenta, un fonema. El fonema es un sonido, así simplemente es el sonido, puede ser de una vocal, puede ser de una consonante, puede ser de sílabas, o sea, vocales con consonantes, o puede ser de una palabra. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es que en el inglés las vocales son 5, son estas mismas 5. Y de hecho, aquí están los sonidos de las vocales en el inglés. A, E, I, O, U.
Eso que están viendo acá abajo, de lo que están viendo aquí en esta parte, son los fonemas, son los sonidos de las vocales en el inglés. Normalmente a nosotros se nos enseña, si ustedes se recordarán, cuando estábamos allá en la parvularia, ¿verdad? En kinder de 5, la parvularia, primer grado, ¿verdad? Que son los grados en los que se nos enseña a leer y escribir. Ahí se nos comienza a enseñar el silabario, ¿verdad? Y las vocales y después van las consonantes. Primero vamos con la consonante M y hacemos la ma, me, mi, mo, mu. Después con la consonante P, la pa, pi, pi, po, pu. Después con la consonante S, sa, se, si, so, su. Y todas esas vienen siendo los fonemas del español. En el español son, digamos, más fáciles porque hay menos sonidos. Bien. Si alguna vez usted ha escuchado que el inglés o usted siente que el inglés es difícil, lo siente difícil porque usted ha aprendido un idioma que a nivel de sonidos es más fácil porque tiene menos. El español, digámoslo así, lo sentimos más fácil porque tiene menos sonidos y sentimos más difícil. It's a little difficult, es para algunos más difícil en el inglés porque el inglés tiene más sonidos. Entonces, esta parte que vamos a estar viendo lleva la idea de aprender todos los sonidos que no conocemos del inglés. ¿Qué es la principal dificultad o el principal problema cuando nosotros que hablamos español queremos hablar inglés? Porque pensamos que estas letras van a sonar siempre igual como suenan en el español. Algunas sí, algo otras no. Entonces, aquí es donde quiero que tengamos en cuenta que son 5 vocales. En el español son 5 vocales en el inglés. Pero las vocales del inglés se pronuncian de 20 maneras diferentes. Cuando para nosotros son 5 y solo hay 5 maneras de pronunciar. Porque nosotros decimos A, E, I, O, U. Y ahí murió. No hay nada más. Pero viene, ¿verdad? Viene alguien en el inglés y nos dice que esta, aparte de A, tiene otro sonido, que es un sonido que se hace como AE, que no existe en el español. Aparte de esta puede sonar a I, pero también puede sonar a como en el español. Esta suena a I, pero también puede sonar a a una I parecida a esta, pero más corta. Porque esta es I, así como larga, y esta, cuando aparece a veces en el inglés, puede sonar a I o puede sonar a I. Esta, por ejemplo, para nosotros es la O, pero en el inglés se le dice O, como que fueran dos. O, O. Pero de repente vamos a ver que esta puede sonar a una O, como en el español, O. Y esta, le decimos la U, pero puede ser U y también puede ser U, muy parecida al español. Pero tiene otros sonidos, como el sonido out, donde se mezcla una A con una U. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta parte, a distinguir en qué momentos estos sonidos de las vocales en el inglés van apareciendo. Así que aquí nos dice, las vocales en inglés son las mismas que en el español, ¿verdad? Diríamos, sí, son las mismas 5, pero tienen diferentes sonidos. En el español, a cada vocal le corresponde un sonido. En el inglés vamos a encontrar vocales que tienen 2 o 3 sonidos a veces. Bien. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Porque si usted capta la diferencia de los sonidos, cómo hacer estos sonidos, en qué momento utilizarlos, su forma de hablar el inglés va a mejorar sustancialmente. Bien, normalmente en la mayoría de clases se nos dicen nosotros, mire, vamos a ir aprendiendo y repita después de mí. Bien, voy a decir estas palabras y usted repite. Bien, y entonces a veces los teachers los tenemos a ustedes como que son periquitos, ¿verdad? Que nos repitan lo que decimos nosotros. Es una forma de aprender, pero esta parte tiene el propósito de
enseñarle a usted por qué se dicen las palabras de cierta manera. ¿Por qué en algunas palabras en inglés va a sonar la A como A y por qué en otras palabras va a sonar como una A del español? Bueno, para eso debemos tomar en cuenta que en el inglés tenemos dos situaciones y es que los fonemas de las vocales, cuando hablamos de fonemas, si la palabra no la conocemos o no la escuchamos, usted ya sabe los fonemas. Cuando usted dice ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, sa, se, si, so, su, las sílabas son fonemas, son sonidos. Entonces, los sonidos de las vocales a, i, o, u, e, I, o, u, son los fonemas vocálicos, son los sonidos. Pero nos dice acá que depende, dice, de si vamos a hablar con acento británico o estadounidense. En otras palabras, los estadounidenses y los británicos hablan un inglés diferente. Una de las formas de ver sus diferencias es a través de la pronunciación. La forma en la que ellos hablan, en la que pronuncian las vocales, nos dice mucho si es alguien de British English, es decir, de inglés británico, o si es alguien que nos esté hablando American English. ¿Verdad? Entonces, es de tomar en cuenta esa situación, ya que a partir de esa situación yo puedo decir, esta persona habla un inglés europeo, un inglés británico. Esta persona habla un inglés estadounidense. En las clases nos concentramos más en American English, ¿verdad? Vamos a hacerle más hincapié en aprender inglés estadounidense o inglés americano. Pero vamos a ir tocando ciertos puntos que nos van a aclarar, ¿verdad? Nos van a saber, usted va a poder distinguir con su oído cuando está en presencia de alguien que habla American English y cuando alguien está hablando un British English. Ahora, lo primero dice, ¿qué es una vocal? What is a vowel? Okay, it's the first one thing that we have to know. Debemos de saber qué es una vocal. Quizás la pregunta diríamos, bueno, todos sabemos qué son las vocales, pero esto se refiere a cómo se genera el sonido de una vocal. Vean, para hablar, nosotros cuando estamos pequeñitos, nuestros papás, ¿verdad? Son los encargados de hacernos hablar, de motivarnos a hablar. Entonces, el habla es algo casi natural, es algo que surge casi como un instinto. ¿Ve? El niño comienza con ciertos instintos cuando estamos pequeños. Vea, cuando tenemos hambre, pues lo primero que hacemos es llorar. Es un instinto, llorar para llamar la atención y que me alimenten. Igual si nos duele algo, tenemos frío, lo que sea, el llanto es lo primero que los niños utilizan para llamar la atención. Pero a medida van adquiriendo el lenguaje, van escuchando a los demás, van viendo la comunicación que tienen nosotros, pues entonces comienzan a tratar de imitar los sonidos que escuchan. Pero para nosotros hablar, necesitamos, ¿verdad? Utilizar nuestra respiración, es decir, our nose, nuestra nariz. También necesitamos utilizar toda nuestra parte bucal, en donde está la conch, la lengua, los teeth, los dientes, aunque no lo parezca, pero los dientes sirven también para hablar. Debemos aprender a abrir nuestra jaw, nuestra mandíbula, pero una de las partes más importantes se encuentra en lo que es nuestra throat, nuestra garganta, y son las vocal cords o las cuerdas bucales, ¿verdad? Las cuerdas vocales que tenemos nosotros acá son una maravilla, ¿verdad? A nivel humano, ya que son las que nos permiten gesticular muchos sonidos, pero no todo viene de acá. Hay algunos sonidos que se generan más en la parte nasal, ¿verdad? En el tracto nasal o el tracto buconasal, que significa que nuestra garganta no entra o no hace, digamos, mayor esfuerzo. Pero debemos tomar en cuenta que todos estos componentes de nuestro cuerpo nos sirven para generar sonidos. Ahora, las vocales están asociados a las cuerdas vocales. Es decir, cuando generamos sonidos vocales, las vocales son por lo general hechas con las cuerdas vocales. ¿Qué significa que algo se haga con la garganta o que algo se haga nada más con la nariz?
solo con aspiración. Se traduce en el hecho de que cuando usamos nuestra garganta podemos vibrar. Hay vibración, hay vibration. Y cuando usamos nada más la nariz y la boca para hacer sonidos, no hay vibración. Son sonidos suaves, sonidos que solo son como un soplo. Bien, ahora nos dice acá que en el inglés podemos encontrar algunas, y eso es interesante, porque para nosotros las consonantes son consonantes y las vocales son vocales. Pero en el caso del English tenemos algunas consonantes que a veces juegan un papel como de vocal. Es decir, que cuando nosotros las escuchamos pareciera una vocal. Entre ellas tenemos la consonante W, la W, la J o la J y la R, la R. Y tenemos un par de ejemplos aquí. Si yo les digo esta palabra, yo les diría wit, wit. Entonces cualquiera diría, mire, esa W parece una wit, wit. Parece una U. Suena como una U. Si decimos year para año, year. Nuevamente, y suena como una I, pareciera como que la Y se convierte en una I. Esta suena como U y esta suena como I. Y si decimos red, red, pareciera como que fueran vocales, pero nos dicen no son vocales. ¿Por qué razón? Porque no tienen o no pueden por sí solas generar sílabas. Esa es una diferencia que en el inglés se mira entre las vocales y las consonantes, que las vocales por sí solas pueden estar separadas del resto de consonantes y forman sílabos, forman sílabas. Ahora, vamos a ver acá. Nos dice, hay una clasificación que se suele hacer de acuerdo a la pronunciación fonética. Hay vocales simples, ¿verdad? Como las que hemos estado hablando. Hay diptongos. Los diptongos existen en el inglés y existen en el español. Lo de diptongo significa que son dos vocales que se unen. Son dos vocales que se unen. Las vocales cuando llevan la letra R son especiales en inglés. Y vocales que no existen en el español. Entonces vamos a ir viendo esas cuatro partes. Pero además, cuando vayamos a trabajar, porque vamos a ir viendo, si bien es cierto, el material trata de las vocales, en medio vamos a ir metiendo un poco de consonantes. Entonces, las consonantes se suelen llamar consonantes sordas, consonantes sonoras y consonantes inexistentes en español. Esto de sordo y sonoro nos puede confundir, ¿bien? Pero se refiere al hecho de que, por ejemplo, nosotros en el español tenemos una consonante que es sorda o que se le dice incluso que es muda, que es la H. La H se supone que no tiene ningún sonido. Igual en el inglés hay más consonantes. El español solo tiene esa, pero en el inglés hay más. Las sonoras, las que tienen sonido y unas que no existen en el español. Para entender mejor toda esta teoría que estamos viendo acá, vamos a ir a ver esta tablita, ¿verdad? Que ya es algo como más práctico. Lo que veremos acá son una serie de palabras, ¿verdad? Relacionadas a lo que vienen siendo los sonidos, ¿verdad? Los sonidos correspondientes a los fonemas. Lo que ustedes están viendo acá, estas letras que están acá, no son en sí las vocales. Quiero aclarar, estas no son las vocales. Todas estas que estamos viendo acá son fonemas. De hecho, a medida los vayamos estudiando para distinguirlo de lo que es digamos, la palabra escrita y el fonema, porque el fonema es un sonido que se escribe. Bien, vamos a usar estas barritas. Bien, entonces vamos a ir viendo que cuando esto aparezca así, entre estas barritas, va a significar que este es el fonema, es el sonido escrito. Bien. Y es muy diferente a la palabra. Por ejemplo, esta de acá es la palabra. Clock. Clock. Es para decir reloj en inglés, un reloj de pared. This is a clock. Este es un reloj. Pero miren, el sonido de esta no es como la O del español. Es más como una especie de A, pero es una
A como prolongada, como sostenida. Cuando hablemos de que es un sonido sostenido, significa que es como cuando alguien canta y que una nota la mantiene acá. O sea, no es solo sacarla, sino que como sostenerla. Entonces, es como una como una A sostenida. Entonces, esta palabra la vamos a pronunciar como clock, clock. Y pongámosle atención a lo siguiente. Vean acá, el sonido que va aquí, ¿verdad? Este sonido aquí está escrito de esa manera, pero el fonema es este. Este es el fonema que debemos de utilizar. Vean, ahora, quiero que vayamos notando desde ya algunas cosas, porque créanme que si usted le pone atención a esto, va a poder mejorar su pronunciación en el inglés. Y eso es lo que nos interesa más en la parte del inglés básico, que usted pueda pronunciar de acuerdo a los sonidos de un nativo hablante las palabras. Porque si usted esto lo dice como clock, 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 como O, eso está malo. Porque no es un sonido de O, es un sonido de clock, clock. Miren, clock. Si yo lo digo con la O, mis labios se tienden a ser redondos. Clock, 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 clock. Hay un movimiento de la lengua para hacer la A, clock, clock. Entonces, ahí es donde los sonidos, quizás diría uno, no escucho diferencia. Seguramente, si usted no escucha la diferencia o los siente parecidos, es precisamente porque su oído no está educado ahorita para distinguir los sonidos. Cuando nuestro oído ha sido educado, los vamos a distinguir. Pero quiero aclarar algo. Esto es igual que como cuando usted aprendió a hablar, cuando usted aprendió a hacer o que trabajaron allá con el silabario. Recordarán esos tiempos en los que estaban las sílabas, ¿verdad? Y que teníamos que hacer el silabario completo y leerlo y armar sílabas. Es lo mismo lo que vamos a hacer ahorita, pero en inglés. ¿Bien? Pero antes de comenzar a armar las sílabas, debemos de saber cuáles son las vocales. En el español se nos enseñaron las 5 vocales primero. Con la canción aquella de Cri Cri de las 5 vocales van a desfilar. Pero en el inglés se nos tienen que enseñar primeramente que no son solo 5 vocales en términos de los sonidos, sino que son 20 sonidos. Debemos de manejar 20 sonidos de las vocales. Y en este cuadro está una ilustración de esos sonidos, ¿verdad? Sonidos que les vamos a llamar sonidos cortos, sonidos largos o diptongos, también se les conoce como diptongos o sonidos largos, y algunos otros sonidos especiales, ¿verdad? Que son característicos del inglés y que de hecho no existen en otro idioma más que en el inglés. Entonces vean esta, la palabra es esta. Se escribe con la C, la L, la O, la C y la K. Esa es la escritura. Y quiero ir aclarando algo, ya que para entender esta grafiquita que tenemos acá, vamos a hacer esto. Miren, voy a comenzar con esa de ejemplo. Eso que está ahí, ¿verdad? Eso que está acá, vamos a decir, es la escritura. Esta es la escritura. Es la escritura o en inglés podríamos decir el spelling. Spelling. La escritura o el spelling de la palabra. Bien. Esa es una cosa en el inglés. En el inglés las cosas se escriben de una manera, pero se pronuncian de otra. En el español no. En el español, así como las escribimos, así las pronunciamos. De ahí es donde se dice que el español fonéticamente, es decir, a nivel de sus sonidos, es directo. Porque si usted piensa en la M, esa es la M. Ese es el sonido de la M. Entonces a eso le agrega la A, E, I, O, U y vamos con ma, me, mi, mo, mu. Ok, y ahí van, digamos, ya esas sílabas. Pero en el inglés no. En el inglés eso no aplica. Es una cosa diferente. Uno de los principales errores cuando leemos cosas en inglés es leerlas con sílabas del español.
Nuestro cerebro, como ya está acostumbrado a leer español, quiere leer el inglés como que se tratara de español. Y ahí es donde cometemos el error de pronunciar mal muchas cosas. Por ahí comienza. Ahora, vamos a marcar aquí esta otra parte. Miren. Esto que está acá, esto que está aquí, le vamos a poner acá una flechita. Esto es el fonema. El fonema. ¿Qué es el fonema? En palabras sencillas, escritura del sonido. Y aquí le vamos a poner a esta escritura de la palabra. Esa es la escritura de la palabra. Y decimos que es el spelling. Y lo vamos a poner acá. Vamos a pasarlo así. El spelling es la escritura de la palabra. Esa es la escritura de la palabra. Y el fonema es la escritura de lo que escuchamos. Entonces, lo que está acá, lo que estaría aquí entre paréntesis, es una forma de escribir en los sonidos, ¿verdad? Vamos a ponerle acá. Vamos a marcarlo con otro color. Vamos a ver. Cambió el color. Vamos a ponerlo en green. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, a esto le vamos a poner acá, que es un sistema, ¿verdad? Esto es un sistema que se conoce como el phonetic respelling. Este es un sistema de escribir el sonido, ¿verdad? Es como escribir el sonido. Hay dos sistemas. Este es uno. Este es uno. Pero hay otro sistema con el cual se puede escribir ese sonido. Para ese otro sistema vamos a estar visitando, ¿verdad? Una página que se llama dictionary.com, que se las voy a mostrar ahorita. Pero bueno, se las voy a mostrar después, mejor porque si no vamos a perder ahí lo que hemos anotado. Vean, hay varios sistemas, bueno, hay dos principales, digamos, en los cuales podemos escribir los fonemas. El que está ahí en el material es uno de ellos. Pero hay otro sistema, ¿verdad? Que escribiría un poco diferente lo que estamos viendo ahí. Bien, entonces a ese sistema se le llama IPA. Yo lo voy a agregar acá como adicional, ¿verdad? Lo voy a poner aquí como una nota adicional. Hay un sistema más, ¿verdad? Que se llama el IPA. No lo vayan a leer como IPA, ¿verdad? Porque viene del inglés. Eso viene del inglés. Se dice IPA. IPA. Entonces, según el IPA, la pronunciación de esta palabra sería algo así. Miren. De acuerdo al IPA. Y esta es de acuerdo al phonetic respelling. Se mira ahí una diferencia, ¿verdad? Si ustedes notan, acá se escribe con estas dos A, como representando el sonido de esta O, pero aquí miren, se escribe con este símbolo. Esos símbolos vamos a estudiarlos. Son símbolos que por lo general provienen de lo que vendría siendo el alfabeto griego. No necesariamente que los vayamos a aprender, vea, porque a mí no me interesaría mucho que usted se aprenda cómo se escribe esto. ¿Vea? Lo que me interesa que se aprenda es cómo se dice o cómo se pronuncia. Porque al final de cuentas, tanto esto como esto, cuando ya los sonidos están aquí, ya mi oído y mi cerebro se han puesto de acuerdo y son capaces de distinguir los sonidos y de procesarlos. Mire, yo le diría, puede olvidarse de esto, puede olvidarse de esto y puede olvidarse de esto. Bien, ya no es necesario porque ya recordamos los sonidos de una manera más práctica. Mientras tanto, vamos a utilizarlos, ¿verdad? Con el propósito de conocer o diferenciar los sonidos. Entonces, por ejemplo, si en un diccionario yo voy a buscar las palabras, me puede aparecer este sistema o bien este sistema, ejemplificándome la misma palabra, ¿verdad? Nada más que con dos formas de escritura, ¿verdad?
Vamos a agregarlo por acá. Espérenme, quiero ver. Voy a cambiar el color. Vamos a poner el brown. Vaya. Quiero recalcar lo que está arriba. Todo lo que está arriba son fonemas. Bien. Y son dos sistemas de fonemas. Tanto este como este son escrituras del sonido. Son dos formas de escribir los sonidos. Algunos prefieren usar esta porque no se usan estos símbolos y otros no, ¿verdad? Aquí, de hecho, en esa hay algunos de estos símbolos. Miren, por ejemplo, está este, ¿verdad? Que por ley va a haber que utilizarlo. Está este otro, que también no lo podemos cambiar, ¿verdad? Por otro. Es decir, ya sea que se use el phonetic respelling o el IPA, estos símbolos siempre se van a utilizar. Algunos cambian, como por ejemplo el de esta, miren, que aquí es como una A. Es como una A, pero tiene dos puntos. Esos dos puntos diferencian esta otra. Y aquí es una, no es una A ese símbolo, ¿verdad? Es otro símbolo. Entonces, esto suena como clock, clock. Y aquí viene otra cosa interesante. Y es que, miren, esta palabra tiene dos consonantes que casualiza que es la consonante sí. O sea, esta consonante, la C en el inglés, se dice la sí, sí. Pero miren, la sí suena acá, aquí. Y esta acá, obviamente, suena acá. Pero la C, miren, la C no suena. En otras palabras, ahí es donde viene la situación de por qué nos cuesta aprender el inglés, por qué lo sentimos tan difícil. Es porque estamos acostumbrados a el idioma, como el español, en el cual lo que se escribe, así se pronuncia. Prácticamente el 99% de las palabras en el español, así como se escriben, así se pronuncian. En el inglés no. Y pueden ver acá que, por ejemplo, la C en el inglés no tiene un sonido propio. A veces suena acá, es decir, suena a, como aquí, para clock, clock. Y en otras veces nos va a sonar más como una S. Si vamos al siguiente ejemplo, que es esta otra, aquí encontramos lo que es una I que se le conoce como una I larga o prolongada, que es, por ejemplo, para referirnos a un árbol. Decimos tree, tree, tree. Es un árbol. Entonces, esta, miren, se escribe con dos letras E. Se escribe con dos letras E. Es la escritura de la palabra, el spelling, como se debe de escribir correctamente. Pero el sonido es, de acuerdo al phonetic spelling, es como dos I. Significa que si yo hago una I, es como I. Pero si hago I, es como estar pronunciando dos. Entonces, de acuerdo a este sistema, esta palabra debemos pronunciarla como tree, tree. Tenemos esta otra, que en este caso se nos dice, la palabra es con la U y la P. La U y la P. ¿Ya? Pero el sonido es más como una especie de A. Realmente, de acuerdo al IPA, es una mezcla entre una A y una U. Entonces, esta palabra no se dice up, sino que se dice up, up, up. Es parecido, por ejemplo, cuando hablamos de este famoso sistema, ¿verdad? Nosotros decimos, what's up? Esta es una pregunta en el inglés para decir, ¿cómo estás? Hey, what's up? Pero los de la aplicación, ¿verdad? Como esa app suena a AP, como de application, de ahí inventaron el famoso, el WhatsApp, WhatsApp, porque es la misma frase. O sea, es una frase que su escritura es con la UP, pero que quienes diseñaron la aplicación como es de app, de aplicación, y el sonido es similar, app y app, es bastante parecido, entonces de ahí viene ese juego de palabras de la aplicación, del WhatsApp, porque es el sonido de esta. En otras palabras, esta U aquí suena más a una especie de A. Si yo lo digo como up,
Lo estoy diciendo en español. Lo estoy diciendo mal. Es up. Up. Tenemos otro ejemplo con esta de acá. Pero estas, miren, todas las que están en pink color, todas estas que son rosaditas, ¿verdad? Todas las rosadas, vendrían siendo sonidos que se mezclan con la R. Bien. Sonidos que se mezclan con la R. Las yellow, todas estas son las vocales simples, o sea, las vocales por sí solas. Bien. Todos estos son sonidos de vocales simples. Las que están en orange, es decir, todo este bloque de las naranjas, son los diptongos. Es decir, cuando se unen dos vocales y suenan. Y estas que están aquí abajo son sonidos que solo existen en el inglés. Son sonidos que son exclusivos del inglés. En otras palabras, estas tres que están en blue color no existen en ningún otro idioma. Solo existen en el inglés. Entonces, todo eso que está acá son todos los sonidos vocales. Son todos los sonidos vocales del inglés. Ahí es donde vamos a cerrar porque ya casi se nos acaba el tiempo con la siguiente idea. Si son 5 vocales, en el español son 5 sonidos. En el inglés son 5 vocales, pero tenemos un total de 20 sounds, un total de 20 sonidos. Y aquí, mañana vamos a seguir viendo esta tablita, pero aquí están unos ejemplos de una palabra que tiene ese sonido. Ahora, esos sonidos no se usan de una forma antojadiza. O sea, no es que voy a usar el sonido A, el sonido I, el sonido O, el sonido A cuando yo quiera o como a mí se me ocurra. Hay reglas. Hay una serie de reglas detrás de estos sonidos. Y esas son las que nos debemos de aprender. Si yo conozco cuáles son las rules, cuáles son las reglas, en qué momento se aplican, en qué palabras aparecen, se me va a hacer easy, se me va a hacer fácil entender el English. Bien. Como les repito, el principal obstáculo que tenemos muchas veces al momento de querer aprender el idioma inglés es tratar de leerlo como si se tratara de español. Y donde se encuentra lo principal o digamos la piedra angular de esto son las vocales. En el español quizás vemos las vocales como de menos porque solo son 5. En el inglés no. En el inglés son esas mismas 5, pero de esas 5 se generan 20 sonidos, que son todas esas que vamos a ver en esta semana, ¿verdad? Pero por ahora nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye for now. But tomorrow we have another class. I wait you. Bye. Here. Goodbye, Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye-bye. Thank you so much.